Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos y vamos a hablar sobre las presiones que se ejercen sobre las superficies planas verticales sumergidas o, como a otras personas les gusta llamarlas, sobre las placas planas. Para entender este tema vamos a imaginar que tenemos nuestra placa de forma rectangular, como lo están visualizando ustedes acá. Vamos a darle una dimensión A que corresponde a la distancia de este punto hasta este punto. Usualmente a mí me gusta llamar esta dimensión el fondo y va a ser muy útil a la hora de resolver ejercicios y realizar cualquier tipo de análisis. También vamos a suponer que en la parte izquierda de nuestra placa se está almacenando un fluido en estado líquido, que en este caso puede ser agua. Y noten que tenemos acá un símbolo de un triángulo que nos está indicando que nuestro fluido en estado líquido tiene una superficie libre que va a estar en contacto con un cambio de fase, que eso puede ser gaseosa en este caso. Y pues una forma común de entender estos ejercicios es que tenemos aquí agua y que la superficie pues está en contacto con la atmósfera. Para poder realizar estos análisis, pues tenemos que hacer o seguir un sistema de coordenadas. En este caso voy a plantear que mi dirección horizontal corresponde al eje X y mi componente vertical corresponde a Z. Como estamos almacenando cierta cantidad de volumen de este fluido en estado líquido o de agua, pues es normal que tengamos un fondo, lo más común, y vamos a denominarlo con la letra H. Para poder realizar estos análisis es importante notar que la placa que ustedes están viendo acá no toda se encuentra sumergida, y esto lo hice de aposta debido a que tenemos acá una parte que se encuentra totalmente libre. Eso significa que lo primero que nosotros tenemos que visualizar antes de realizar cualquier ejercicio o cualquier análisis es ver cuál es el contacto que tiene nuestro fluido en estado líquido con respecto a la placa. Y de esta manera, como ustedes lo están viendo, podemos trazar una línea imaginaria que nos va a dar visibilidad de cuál es el área que está soportando toda la fuerza que está ejerciendo este fluido. Y eso significa que también vamos a tener esta componente H, esta distancia, pues la puedo proyectar en esta parte de acá, que esto va a ser aquí en H. Vamos a suponer, pues obviamente que vamos a despreciar esta pequeña grosor que tiene esta base. Voy a suponer que esto es en escala de milímetros o algo más pequeño, enanos, y por eso la puse hasta el fondo en esta parte. Y de esta manera, pues podemos visualizar que el área que está en contacto con el fluido en estado líquido, pues es un rectángulo que va a ser A, que es esta distancia hasta acá, por la altura H. Y de esta manera, pues ya sabemos cuál es el área mojada o el área de contacto que está ejerciendo entre este fluido. Bueno, ahora, como tenemos esto, tenemos que analizar cuáles son las presiones que se están realizando en esta placa. Lo primero que debemos notar es que se encuentra una superficie libre. Eso significa que de la atmósfera pues está ejerciendo presión, toda esa capa de aire que también es un fluido. Y en este caso vamos a asumir que tiene una distribución homogénea. ¿Por qué podemos asumir eso? Porque prácticamente si evaluáramos la presión, supongamos que esto es un edificio, y este es el segundo o quinto piso, supongamos que esta parte de acá es el quinto piso y este es acá el primer piso, pues la presión atmosférica no va a cambiar mucho en la componente vertical. Eso se debe a que el gas del aire no pesa tanto. Y eso nos da este tipo de distribución, lo podemos asumir que es totalmente homogénea. Como del otro lado, todo esto que va a estar acá, también va a ser aire, pues eso significa que también tiene que existir una presión atmosférica. Y como ya lo habíamos dicho, pues esta debe ser totalmente homogénea. Ahora, si vamos a analizar la presión que se está realizando el fluido que se encuentra en estado líquido, pues esta sí va a ser totalmente diferente, ya que la densidad del agua causa que a medida que se esté bajando en la componente vertical, pues la presión va aumentando considerablemente. La mejor forma de representarla es de esta manera, en la cual ustedes pueden ver que las flechitas que se encuentran acá nos podría estar representando una forma de magnitud de fuerza, ya que pues al cambio que se está dando en la presión. Recordemos que pues, la presión es un escalar, entonces no puede ser representada como un vector, por eso es que acabo de decir la palabra fuerza.
Y pues ya ustedes conocen que pues para cuantificar la presión pues va a estar en función de la profundidad que es, o sea, de cada punto que se esté moviendo en la componente Z. Y por eso pues he puesto que es densidad por gravedad por Z. Y aquí Z pues puede ser cualquier valor, cualquier punto en esta componente vertical. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cuál es la presión que está ejerciendo el fluido en el fondo, digamos que en esta parte que está acá, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar Z por el valor de la componente vertical, que en este caso sería H, y se visualizaría de esta forma. Recordemos que la densidad y la gravedad en este caso son constantes y pues H vendría siendo nuestra variable que está afectando la presión. Si nosotros quisiéramos hacerlo en este punto, para mirar cuál vendría siendo la presión que está ejerciendo el agua, pues en este caso vendría siendo 0, porque nosotros primero no hay un fluido en estado líquido más arriba de esto y por lo tanto pues no tiene que cargar con ese peso de la columna de agua para llegar acá. Y pues también hemos planteado nuestro sistema de referencia muy estratégicamente de tal manera que en este caso Z pues tendría que ser igual a 0. Y pues de esta forma podemos llegar a la conclusión que la presión en este punto es 0. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cuál vendría siendo la presión total que se está dando en el fondo, pues aquí tendríamos que realizar una sumatoria de fuerzas y después plantear pasar las fuerzas a términos geométricos, es decir, en función del área para poder obtener una sumatoria de presiones. Sin embargo, pues nos vamos a saltar ese proceso ya que lo he hecho en otros videos y eso pues lo pueden mirar incluso en los anteriores videos. Y pues la forma correcta podemos despreciar las áreas puesto que el área de contacto del fluido no va a cambiar, es totalmente constante y hacemos esta sumatoria de presiones, pues esto nos va a dar acá que la presión total pues va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, que es exactamente esta componente, más la presión atmosférica que se está ejerciendo en este punto y que ustedes ya saben que es totalmente igual en toda esta distancia. Si nosotros quisiéramos calcular la presión total que se está dando del otro lado de la cara de la placa, pues ya saben que solamente está ejerciendo la presión atmosférica, pues en este punto siempre va a ser la presión atmosférica porque es totalmente homogénea. Quiero resaltar nuevamente que acá este borde libre que ustedes están viendo no está ejerciendo presión del fluido. Es importante recordar eso y por eso es que tracé esta línea imaginaria para que ustedes pudieran visualizar cuál vendría siendo el área de contacto que está ejerciendo el fluido en estado líquido. Ahora, ¿qué significa o qué podemos simplificar acá con esta sumatoria de presiones? Porque por un lado tenemos esta expresión y por el otro lado tenemos esta otra expresión. Bueno, el hecho de que tengamos esta superficie libre y que del lado derecho tengamos la presión atmosférica, pues esto al realizar una sumatoria de estas presiones lo que vamos a terminar es cancelando las presiones atmosféricas. Prácticamente muchas personas les gusta decir, presión atmosférica es igual a 0. No, no es que sea igual a 0, lo que significa es que se van a cancelar porque de un lado hay presión atmosférica y porque del otro lado también hay una presión atmosférica. Les recuerdo, no existe una presión atmosférica igual a 0. Lo que existe es un equilibrio de presión atmosférica y que por lo tanto se desprecia o se cancela en ese sentido. Y pues en resumen, nosotros lo que hacemos es, podemos eliminar esta distribución de presiones atmosféricas y quedarnos exclusivamente con la presión que se está ejerciendo el fluido en fase líquida, que pues ustedes ya saben, en la superficie va a ser igual a 0, en el fondo va a ser la densidad por la gravedad, y si quisiéramos calcular cuál es la presión que se está dando a la mitad de la placa, pues simplemente sería reemplazar esta variable z por h medios, que vendría siendo la mitad de esto, y aquí tendríamos cuál es nuestra presión a la mitad. Y tiene mucho sentido pues este sistema de ecuaciones que hemos planteado porque si ustedes miran acá no tenemos columna de agua desde la parte mirando hacia arriba, no tenemos columna de agua, por eso la presión del fluido es 0, pero acá sí tenemos solamente, si nos paramos en este punto, miramos la columna de agua hacia arriba,
pues solamente tenemos esta pequeña de acá que vendría siendo H medio. Y en el fondo pues ya sería totalmente H. Y eso significa que a medida que vamos sumergiéndonos en este fluido, pues la presión tiene que ir aumentando. Y seguramente todos ustedes ya han experimentado esa experiencia cuando están en una piscina o en el mar. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de cómo entender las presiones en superficies planas. No olviden suscribirse, compartir con todos sus amigos. Nos vemos en una próxima.